Yo, Thoth el Atlante, maestro de los misterios, guardián de los registros, rey poderoso, mago, que vive de generación en generación, a punto de pasar a los salones de Amenti, establecidos para la guía de los que vendrán después, estos registros de la poderosa sabiduría de la Gran Atlántida. En la gran ciudad de Keor, en la isla de Undal, en un tiempo muy pasado comencé esta encarnación. No como los hombres pequeños de la época actual, que vivieron y murieron los poderosos de la Atlántida, sino más bien de eón en eón, renovaron su vida en los salones de Amenti, donde el río de la vida fluye eternamente hacia adelante. 100 veces 10 he descendido por el camino oscuro que conducía a la luz, y cuantas veces he ascendido de las tinieblas a la luz, mi fuerza y poder renovaron. Ahora desciendo por un tiempo, y los hombres de Kem no me conocerán más. Pero en un tiempo aún no nacido resucitaré, poderoso y potente, exigiendo una cuenta de los que quedaron detrás de mí. Entonces, cuidado, hombres de Kem, si han traicionado falsamente mis enseñanzas, porque los arrojaré de su elevada posición a la oscuridad de las cuevas de donde vienen. No traiciones mis secretos a los hombres del norte, o los hombres del sur, no sea que mi maldición caiga sobre ustedes. Recuerda y presta atención a mis palabras, porque seguramente volveré, y exigiré de ti lo que guardas. Sí, incluso desde más allá del tiempo y más allá de la muerte regresaré. Thoth, el libro del tiempo. Vistos a través de ojos extraterrestres, los humanos pueden parecer controvertidos, incomprensibles, carentes de memoria a largo plazo. Los antepasados de los hombres modernos comprendieron perfectamente que la frágil memoria debía conservarse en algo más resistente que la mente del individuo o en simples páginas. Inmortalidad, reencarnación e infinito son conceptos marcados con la dimensión humana, que fueron probablemente los pensamientos que los antiguos egipcios dirigieron a la inmensidad de la bóveda celeste mientras la miraban. Estos ancestros nuestros observaron el espacio y la naturaleza durante milenios, amando tanto la vida y la realidad, que quisieron grabar los conceptos en piedra, en una continua metamorfosis de templos e historias. Somos la memoria, y las cosas importantes debían ser recordadas por todos. Pero por extraño que sea imaginar que los territorios áridos de Egipto en el pasado podrían haber sido espacios florecientes y verdes, hay que recordar que todo originalmente estaba sumergido, primero por el hielo y luego por agua. Entonces la confirmación de la superficie terrestre debió ser algo muy lejano de lo que sabemos ahora. Tenemos huellas de estas hipótesis en nuestra memoria ancestral, cuando mencionamos la ciudad de la Atlántida. Su origen, dónde podría estar o cómo los antiguos conseguían recordar su existencia, no está claro. La leyenda de la Atlántida nos llega gracias a los griegos. Empezamos a hablar de ello en el año 360 AC, a través del diálogo de Timeo y Critias, en donde Platón dice: había una isla situada frente al estrecho, que tú llamas las columnas de Heracles. La isla era más grande que Libia y Asia juntas, y era el camino hacia otras islas, y desde allí se podría pasar al continente opuesto, que rodeaba el verdadero océano. Pero después ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y una noche de desgracia, todos sus guerreros se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida, de la misma manera, desapareció en las profundidades del mar. Después de estos hechos, todo cambió. Mucho tiempo después, las tierras aisladas, limitadas por el flujo de las mareas, se transformaron en grandes territorios, y cuando el hombre encontró la gloria del territorio egipcio en su camino, se detuvo allí, dejándose subyugar por su fuerza natural. Durante más de 5 milenios, una gran civilización aparentemente conectada con el reino de los cielos, gobernó a orillas del gran río Iteru, conocido hoy como Nilo. Profundamente ligada al agua, la civilización del antiguo Egipto nació de una chispa que estalló con el tiempo a lo largo de esa inmensa arteria de agua, portadora de vida. Y fue gracias a este río
que psíquicamente inundó sus orillas, que se creó entre la gente la impresión de que era necesario establecer el orden del tiempo, reconocer y predecir cuándo los episodios del pasado podrían ocurrir repetidamente, llevando a la construcción de un calendario dividido en 3 estaciones: aguas de inundación, crecimiento de plantas y cosecha, lo que lleva a comprender que la rotación de la Tierra alrededor del Sol podía durar 360 días, más 5 días llamados epigomena. De estos 5 días, los egipcios escribieron un mito que nos llega solo a través de la historia de Plutarco, filósofo griego que vivió bajo el Imperio Romano. Según Plutarco, un dios misterioso llamado Tot, guardián del conocimiento, logró obtener estos 5 días jugando y ganando una partida de Senet, un antepasado del juego conocido como Bagamon, contra Khonshu, el dios de la luna. El sol, más conocido como el dios Ra, había prohibido que nacieran hijos de la unión de Nut, diosa del cielo, y Geb, dios de la tierra. Sin embargo, al sumar estos 5 días, Tot le habría dado a la diosa Nut la posibilidad de concebir 5 deidades: Osiris, el inventor de la agricultura; Horus, símbolo de protección y fuerza; Set, dios de las tormentas, el desorden y el caos; Isis, diosa de la vida; y Neftis, diosa del inframundo y protectora de las momias. Aunque a nuestros ojos estas figuras parezcan solo los personajes de una historia mítica para adultos y niños, a menudo representados por majestuosos y a la vez seres aterradores, fueron fundamentales para la formación de nuevos conceptos e ideas. De hecho, el dios encerró sintéticamente significantes únicos con múltiples significados, convirtiéndose en el vínculo de la civilización. A través de ellos y alrededor de ellos se estableció la comunicación, la evolución del logos, el nacimiento de diferentes arquetipos de los que nuestra propia civilización a lo largo de la historia se ha basado profundamente. Pero el camino para llegar allí no fue sencillo. Al principio, en el mundo conocido, existían simples comunidades de nómadas que vagaban por una naturaleza hostil, donde solo regía la ley primordial del más fuerte. Estos seres vivos, obligados a imponerse unos a otros, intentaron perpetrar un ciclo de vida constante, al no convertirse en alimento para buitres o cualquier otro depredador. La naturaleza permaneció hostil hasta que se entendió cómo funcionaba, y era necesario permanecer unidos para no desaparecer ante su fuerza. Además de los misterios naturales, se consideró necesario recordar leyes y reglas siglo tras siglo. Hombres y mujeres se unieron para vencer al miedo a la soledad y a la muerte, encontrando una tierra prometida bajo sus pies. Cruzando por las urgentes corrientes que dirigían hacia el norte de un continente que se convertiría en la cuna de la civilización humana a lo largo de milenios, Egipto se convirtió en el lugar donde los hombres decidieron sentar un principio de civilización, hablar y discutir cosas, pero no solo para el pueblo, sobre todo para aquellos cuyos caminos habían sido elegidos por el destino. No olvidemos que eran un elenco. El largo proceso de integración y riqueza territorial condujo a la asimilación de los países vecinos y luego civilizaciones lejanas. Mientras las arenas de color ámbar fluían incesantemente dentro del reloj de arena del tiempo, los pequeños asentamientos se convirtieron en aldeas. Se erigieron aldeas, grandes ciudades y posteriormente capitales de reinos, que a través de largas luchas, guerras civiles y acuerdos políticos se transformaron, unificándose en un estado unitario bajo el dominio de los reyes faraones, dando lugar a una sociedad rica en conocimientos, pero sobre todo en sistemas que fueron útiles para controlar un imperio. Con demasiada frecuencia, el antiguo Egipto se asocia únicamente con las pirámides. Con demasiada frecuencia olvidamos que, además de estos impresionantes monumentos, que son solo teóricamente fúnebres, este territorio con el tiempo nos ha dado mucho más, a través de su alto nivel de desarrollo, conocimiento y la riqueza de las habilidades de su gente. Una población tan antigua que solo nos deja una idea hipotética de sus orígenes, dado que se cree que los egipcios eran conscientes de, y en algunos casos, ser descendientes directos de los hijos de la Atlántida. Y aquí el logos, el vínculo sutil entre pensamiento y palabra, adquirió una importancia fundamental a través de la representación de figuras sagradas y el código lingüístico.
A lo largo de la historia egipcia, los escribas produjeron un increíble volumen de historias, escritos matemáticos, manuales médicos, leyendas y textos religiosos para la humanidad, que hoy más que nunca, gracias a nuevos estudios sobre su escritura, pueden ser comprendidos y analizados, sacando a la luz las diferentes facetas del pueblo del río Iteru. Fue necesario que pasaran 300 años del descubrimiento de la piedra Rosetta para poder traducir estas antiguas joyas. El texto del artefacto contiene un decreto emitido por los sacerdotes de Menfis, informando de la supresión de determinados tipos de impuestos y de la construcción de templos y estatuas dedicadas al faraón Ptolomeo V Epífanes. Fue escrito originalmente en 3 idiomas: jeroglíficos egipcios, egipcio demótico y griego antiguo. Este artefacto, descubierto en 1799 por Pierre-François Bouchard, capitán de la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte, es solo una de las demostraciones de cuán avanzadas y hábiles eran estas personas en términos de comunicación. La escritura se volvió esencial para el fortalecimiento del reino, porque como cualquier otra majestuosa civilización del pasado, los egipcios también basaron su sociedad y estructura política sobre un pilar: la religión. El punto de apoyo de las actividades fue la religión politeísta egipcia, formada por los dioses en el idioma antiguo Neteru, que simbolizaban la multiplicidad y las fuerzas contrastantes de la vida, las funciones de la naturaleza a través de la cual la creación surgió y se mantiene. El sistema religioso estaba formado por un conglomerado de divinidades, antropomorfas y zoomorfas. Hubo más de 1500 figuras divinas que se mostraron al pueblo a través de la intermediación de los faraones, que se creía que poseían habilidades divinas en virtud de sus posiciones de poder y control. En todo esto, la filosofía teológica egipcia llevaba consigo un fundamento principal. Los dioses tuvieron que ser apoyados a través de rituales y ofrendas para que pudieran mantener el Mat, o el orden del cosmos, y rechazar el Isfet, el caos. Conceptos que también fueron representados por sus respectivas figuras divinas. Para iniciar este sistema, el Estado dedicó enormes recursos a los derechos religiosos, lugares donde se podía practicar el culto, para el enriquecimiento del conocimiento, métodos eficaces destinados a fortalecer la unión de la Gran Gloria. Gloria que vio una repetida asimilación de culturas nómadas, principalmente de Mesopotamia, generando así una continua metamorfosis de los dioses. Algunas de estas figuras sagradas eran una mezcla de divinidades territoriales endémicas, así como de civilizaciones más antiguas y lejanas que la egipcia. Y muy probablemente por ello, los dioses creados en Egipto tuvieron que favorecer a Mat y confinar el Isfet. Los antiguos egipcios sabían muy bien que tanto las positivas como también las negativas características de los dioses se habían tenido en cuenta en el pueblo para recordar el poder de lo divino, y en consecuencia habría sido asimilado a la sociedad con más destreza. Lo sagrado del pasado no podía cancelarse, debía ser reorganizado para perpetrarse, comprenderlo y amarlo también por quienes vienen de otras partes del territorio, para que pudieran reconocer las cualidades de los dioses de Egipto como si fueran las de su tierra de origen. El destino de la antigua religión politeísta, originaria de los antiguos territorios de Mesopotamia y formada por dioses con características duales, definidas más simplemente hoy con el bien y el mal, tuvo que continuar su camino, al menos hasta el nacimiento de la antítesis de la religión politeísta. El nacimiento del cristianismo monoteísta derivado de la cultura judía, donde los conceptos del bien y del mal estaban representados por figuras distintas y simples como ángeles y demonios, figuras de un profundo estereotipo conceptual, una fracción de lo que rodea y conforma al individuo. Un claro ejemplo de esta asimilación es la figura de Ishtar, derivado de la diosa homóloga Inanna, cuyo nombre lleva el significado de Dama del Cielo o Esplendor, y también conocida con el nombre de Astarte por los fenicios y cananeos. Inanna era la diosa sumeria de la fertilidad, la belleza y el amor, entendida como un concepto erótico más que una figura conyugal. También fue asimilada al Acadio, luego diosa babilónica y asiria llamada Ishtar. Aunque estas diosas tienen nombres diferentes,
tienen características muy similares entre sí, y fueron algunas de las más importantes deidades femeninas mesopotámicas. Igual que todos los dioses egipcios, ellas representaban tanto lo positivo como lo negativo, con una doble faceta, el amor y la guerra, la regulación cíclica de carácter generoso y también destructivo, pero también de justicia y agricultura. La naturaleza dualista de las gentiles y asesinas diosas de la lluvia las convirtió en algunas de las figuras más interesantes de la mitología arcaica hasta el día de hoy. En Egipto, las figuras de Ishtar, Inanna y Astarte, que aparecieron en el territorio en periodos históricos diferentes, fueron reintegradas a la religión egipcia con la tríada Isis, Sekhmet y Hathor. Aunque más tarde, en el curso de la cultura judía más reciente, influenciada por los pueblos cananeos, también conocidos como los pueblos del Líbano, Palestina y partes de Siria y Jordania, la figura de Astarte quedó totalmente erradicada, ya que se consideraba abominable y en marcado contraste hacia Dios. Los numerosos mitos sobre Ishtar a menudo están en desacuerdo entre sí. En algunos cuentos, ella es hija de Sin, dios de la luna, y hermana de Shamash, dios del sol, mientras que en otros se la describe como la hija de Anu, dios del cielo. Sin embargo, en cada versión, Ishtar es descrita como hermana de Ereshkigal, señora de la gran tierra y su contraparte. Es, en definitiva, una de las tantas figuras que encarnan la creación de vida. En todas las historias, sin embargo, la asociación de la diosa con el planeta Venus se mantiene, lo que la llevó a tener el título de la Señora de la Luz Resplandeciente. La iconografía de la diosa también está asociada con la estrella de 8 puntas, símbolo que también se encuentra en la iconografía católica, relacionada con la Virgen María. El símbolo de la estrella de 8 puntas evoca el hecho de que el planeta Venus recorre las mismas fases que un ciclo terrestre de 80 años, algo ya ampliamente conocido por los astrónomos y astrólogos sumerios. Esta es solo una de las muchas demostraciones de cuánto los escritos y las figuras religiosas sagradas durante el curso de la memoria humana pueden haber sido alterados bajo la apariencia del tiempo, y es de aquí que también surge otro detalle. Entre los dioses de Kem, o Antiguo Egipto, hay uno de los más venerados y representado como un testigo de la vida de los faraones, que nunca antes había sido mencionado o descrito por otras culturas. Esta es la figura de Tot, guardián de la sabiduría, la magia, la medida del tiempo, matemáticas y geometría, protector de los escribas, y el que llevó el conocimiento de la escritura a los mortales. Tot, entidad zoomorfa, dios celestial, que en el arte a menudo se representaba con la cabeza de un ibis, probablemente porque la curva de su pico recordaba el segmento de la luna creciente de los pueblos mesopotámicos, y que durante su evolución primordial también fue representado como un babuino, sosteniendo una luna creciente en sus manos. La elección de estas identificaciones probablemente fue dictada por el comportamiento de estos dos animales, que aparecían ante el ojo humano como seres inteligentes, metódicos y observadores sagaces. La figura de Tot nació en el Bajo Egipto, durante el período predinástico del 3900 al 3150 a.C., y fue adorado principalmente en Khumnu o Hermópolis a partir del año 2000 a.C. En escritura egipcia, el nombre original de la ciudad de Hermópolis o Khumnu significa ciudad de 8, número que hoy en día se reconoce como el número que representa el infinito, si se coloca horizontalmente o acostado. Hermópolis es el nombre atribuido por historiadores griegos como la localidad egipcia dedicada a Tot, ya que también es identificado con el nombre de Hermes por los griegos y Hermes Trimegisto por los romanos. Este lugar fue también sede de la figura del dios Khnum, protector de las fuentes del Nilo, generador del poder creador de las inundaciones. Hermópolis, capital del distrito 15 del Alto Egipto, fue construida en la orilla occidental del Nilo, en el corazón del territorio egipcio. Tuvo un gran desarrollo en la época faraónica y en los períodos helenístico y romano, hasta su destrucción en el siglo V d.C. Aquí, Tot asumió un papel de gran importancia y fue considerado una de las deidades creadoras del mundo,
estando asociado con el símbolo del sol muerto, ya que la luna misma rara vez aparece en la teología egipcia, probablemente demasiado sagrada para ser representada con su código de referencia directo, Khonsu, mientras que la figura de Ra, dios del sol del mediodía, y Atón, entendido como una fuerza generadora de vida, muy a menudo se representan las creaciones hechas a través de sus rayos dorados. Akenatón y su himno Atón dice algo sorprendente sobre esta figura, como si los egipcios hubieran entendido que la vida es posible en otros planetas gracias al poder de alguna estrella lejana. Te elevas en perfección en el horizonte del cielo, viviente Atón, quien inició la vida. Siempre que te elevas sobre el horizonte oriental, llenas cada tierra con tu perfección. Eres atractivo, grande, resplandeciente, alto sobre todas las tierras. Hermópolis estaba conectado con los mitos de la creación del antiguo Egipto y las 8 deidades de la Ogdóada, que se dice que existieron incluso antes del nacimiento del mundo. Vistos hoy, poseían características extrañas y tenían la tarea de personificar las fuerzas primitivas del caos, llamadas que poseían fuerzas precisas, iguales y opuestas, pero estaban armoniosamente unidos. Sobre esta base, las divinidades primitivas estaban formadas por parejas, donde la esencia masculina se oponía a la femenina, llamada Paredra, y eran Nun y Naunet, las aguas primordiales, Kuk y Kauket, oscuridad, Ge y Jaujet, lo ilimitado y lo infinito temporal, Amón y Amonet, la invisibilidad. Estas deidades antropomorfas, con cabeza de rana para los machos y de serpiente para las hembras, eran el símbolo de las aguas de las que habían surgido. Frente a esta información, también es posible que el animal vinculado al pecado cristiano original, la serpiente, sea una figura derivada precisamente de la cultura egipcia. Un detalle fundamental que luego vincula la religión cristiana y la antigua religión israelí con la egipcia, y en el caso más concreto con Hermópolis, podría ser precisamente el imaginario del jardín del Edén. Como si con el tiempo las necesidades inherentes a la religión monoteísta habría llevado a una manipulación de la información perteneciente a las religiones más antiguas para perder los orígenes del lugar donde fueron concebidas. Una de las leyendas de la antigua ciudad de Hermópolis narra que los dioses de Ogdóada, junto al Nilo, crearon una colina de barro primordial, llamada Isla de las Llamas o Isla de los Cuchillos. Aquí, de forma misteriosa, los dioses dieron vida al sol, y según el clero hermopolitano, las 8 deidades que residían en el caos, quien además de crear otros dioses tenían la tarea de permitir que el sol saliera diariamente, protegiéndolo de la oscuridad en el más allá durante la noche. En Hermópolis, la Ogdóada y los ciclos del sol dependían sobre todo del dios Tot, quien cada noche colocaba en el cerro la estrella dormida, mejor conocida como la luna, y es por ello que se le asoció con el renacimiento de los ciclos, ya que la luna, simplemente con mandar el flujo del agua, regula los ciclos de todo ser vivo. Los egipcios ya conocían muy bien este hecho, y la luna no era vista solo como proveedora de luz nocturna, o la estrella capaz de medir el tiempo sin el sol. A sus fases se les dio gran importancia en la astrología y la astronomía, principalmente por el papel fundamental que jugó en la agricultura, hasta convertirse en la piedra angular sobre la cual se basaban la mayoría de los rituales. Así, con el tiempo, Tot se convirtió no solo en el portavoz del Renacimiento, sino también de la inmortalidad, representando en detalle una especie de preabsoluto, un punto cero desde donde todo empezó, un ser celestial que cambia de forma, capaz de reencarnar, viajar por el espacio y derrotar el poder del tiempo. Pero su misterio permanece, y lo que sabemos es muy poco, ya que a lo largo de los siglos, así como la religión ha sufrido cambios, incluso las leyendas atribuidas a los dioses contienen información manipulada por las ideas personales de autores o probablemente por grupos de autores. También está el papel clave de la semántica. Las palabras adquieren diferentes significados, más o menos importantes, según el idioma en el que se pronuncian, y estos significados pueden entenderse de manera diferente de persona a persona. En los últimos siglos,
ha habido varios intentos de sacar a la luz la verdad sobre la historia de Dios, hasta el punto de atribuir ocultos poderes esotéricos a su figura y desarrollando un número infinito de teorías. La multitud de escritos nos hace perder de vista cualquier confirmación posible, hasta tal punto que determinar qué es verdad y qué no se vuelve muy difícil. A partir de uno de los textos más recientes, escrito por Maurice Doreal en 1930, queda claro que la fusión entre la evolución del conocimiento histórico y la mitología del pasado ha dado origen a una de las versiones más espirituales sobre Dios. No está claro si este texto fue resultado de la imaginación o de la traducción de los escritos originales, o de un conocimiento profundo de religión y teorías sobre Egipto, o una pieza de escritura automática causada por un contacto trascendental con el Espíritu de Dios. Sin embargo, Doreal saca a relucir una sorprendente versión de la figura mitológica e informa que Thoth no solo era un ser tan antiguo como para haber visto el origen de la Atlántida y tan poderoso como para doblar el espacio-tiempo, sino para todos aquellos que logran entender el significado de los textos, sería posible vivir para siempre, comprender el orden natural del cosmos, dominar el tiempo y viajar a través de él. Además de ello, en el texto, lo que Doreal define como los hijos de la luz son quienes no parecen ser espíritus en absoluto, sino algo muy similar a los extraterrestres. Y otro dios, aún más absoluto que el propio Thoth, el habitante del templo. Luego leemos sobre una tecnología nunca antes vista por los hombres de Kem o el antiguo Egipto, una tecnología mediante la cual las propias pirámides serían el mecanismo, y el hecho queda claramente subrayado. La verdadera aventura de este antiguo pueblo comenzó desde el final de todo. En el primer capítulo de las Tablas Esmeralda de Doreal, dice: «Grande era mi pueblo en los días antiguos, grande más allá de la concepción de la gente pequeña que ahora me rodea. Conociendo la sabiduría antigua, buscando muy dentro del corazón del infinito, conocimiento que perteneció a la juventud de la tierra, sabios éramos con la sabiduría de los hijos de la luz que habitaban entre nosotros. Fuertes éramos con el poder extraído del fuego eterno. Y de todos estos, el mayor entre los hijos de los hombres fue mi padre, Totme, guardián del gran templo, vínculo entre los hijos de la luz que habitaban dentro del templo y las razas de hombres que habitaban las 10 islas. Portavoz, después de los 3, del morador de Unal, hablando a los reyes con la voz que hay que obedecer. Allí crecí desde niño hasta ser adulto, siendo enseñado por mi padre los misterios más antiguos, hasta que con el tiempo creció dentro del fuego de la sabiduría, hasta que estalló en una llama consumidora. Nada deseaba excepto el logro de la sabiduría, hasta que un gran día vino la orden del morador del templo de que fuera llevado ante él. Pocos eran entre los hijos de los hombres que habían contemplado ese rostro poderoso y habían sobrevivido. Porque los hijos de los hombres no son los hijos de la luz cuando no están encarnados en un cuerpo físico. Elegido fui yo entre los hijos de los hombres, enseñado por el morador para que se cumplieran sus propósitos aún no nacidos en el útero del tiempo. Durante largos siglos viví en el templo, aprendiendo cada vez más sabiduría, hasta que yo también me acerqué a la luz emitida por el gran fuego. Él me enseñó el camino a Amenti, el inframundo donde el gran rey se sienta en su trono de poder. Profundamente me incliné en homenaje ante los señores de la vida y los señores de la muerte, recibiendo como mi regalo la llave de la vida. Libre era yo de los salones de Amenti. No estaba obligado a morir en el círculo de la vida. Viajé lejos a las estrellas, hasta que el espacio y el tiempo se convirtieron en nada. Luego, habiendo bebido de la copa de la sabiduría, miré en los corazones de los hombres, y allí encontré mayores misterios y me alegré, porque solo en la búsqueda de la verdad podría mi alma ser acallada y la llama interior ser apagada. A lo largo de los siglos que viví, viendo a quienes me rodeaban probar la copa de la muerte, y regresar nuevamente a la luz de la vida. Gradualmente desde los reinos de la Atlántida, pasaron ondas de conciencia que habían sido una conmigo, solo para ser reemplazadas por el engendro de una estrella inferior. En obediencia a la ley, la palabra del maestro floreció.
Hacia la oscuridad se dirigieron los pensamientos de los atlantes, hasta que finalmente en esta ira surgió su Aguanti, el morador hablando la palabra, invocando el poder. En lo profundo del corazón de la tierra los hijos de Amenti escucharon, y escuchando dirigieron los cambios de la flor de fuego que arde eternamente, cambiando y alterando, usando el logos, hasta que ese gran fuego cambió su dirección. Sobre el mundo entonces rompieron las grandes aguas, ahogándose y hundiéndose, cambiando el equilibrio de la tierra, hasta que solo quedó en pie el templo de la luz, en la gran montaña de Undal que aún emerge del agua. Había algunos que estaban vivos, salvados del torrente de las fuentes. Entonces me llamó el maestro y dijo: «Reunid a mi pueblo, llévalos por las artes que has aprendido a través de las aguas, hasta llegar a la tierra de los bárbaros peludos, que habitan en cuevas del desierto. Sigue allí el plan que conoces». Reuní entonces a mi gente y entré en el gran barco del maestro. Nos levantamos hacia la mañana. Debajo de nosotros yacía el templo. De repente las aguas subieron por encima de él, desapareciendo de la tierra hasta el momento señalado. Era el gran templo. Huimos rápidamente hacia el sol de la mañana, hasta que debajo de nosotros quedó la tierra de los hijos de Kem. Furiosos vinieron con garrotes y lanzas, alzados con ira, para matar y destruir por completo a los hijos de la Atlántida. Luego levanté mi bastón y dirigí un rayo de vibración, golpeándolos en seco como fragmentos de piedra en la montaña. Entonces les hablé con palabras tranquilas y pacíficas, contándoles del poder de la Atlántida, diciendo que éramos hijos del sol y sus mensajeros. Los acobardé por mi exhibición de ciencia mágica, hasta que a mis pies se arrastraron cuando los solté. Vivimos mucho tiempo en la tierra de Kem, mucho tiempo más, hasta obedecer los mandatos del maestro, que durmiendo aún vive eternamente. Envié desde mí a los hijos de la Atlántida, los envié en muchas direcciones, para que del vientre de los tiempos resurja la sabiduría en sus hijos. Durante mucho tiempo viví en la tierra de Kem, haciendo grandes obras gracias a la sabiduría que hay en mí. Crecieron hacia la luz del conocimiento los hijos de Kem, regados por las lluvias de mi sabiduría. Entonces abrí un camino hacia Amenti para poder conservar mis poderes, viviendo de edad en edad como hijo de Atlántida, guardando la sabiduría, preservando los registros. Crecieron bien los hijos de Kem, conquistando a los que los rodeaban, creciendo lentamente en fuerza del alma. Ahora, por un tiempo, salgo de entre ellos a los oscuros salones de Amenti, en los pasillos de la tierra, ante los señores de los poderes, cara a cara una vez más con el morador. A lo alto sobre la entrada una puerta, un portal que conducía a Amenti. Pocos tendrían el coraje de atreverse, pocos cruzarían el portal hacia el oscuro Amenti. Levantada sobre el pasaje yo veo una poderosa pirámide, usando el poder que vence la fuerza de la tierra. Profundo y más profundo, veo una casa de fuerza o cámara. Desde allí tallé un pasaje circular que llegaba casi hasta la gran cumbre. Allí en el ápice puse el cristal, enviando el rayo al tiempo-espacio, extrayendo la fuerza del éter, concentrándola en la puerta de entrada a Amenti. Otras cámaras que construí y que aparentemente dejé vacías, sin embargo, escondidas dentro de ellas están las llaves de Amenti. Aquel que con valentía se atreva a pasar a los reinos oscuros, que se purifique primero mediante un largo ayuno. Acuéstate en el sarcófago de piedra en mi cámara. Luego le revelaré los grandes misterios. Pronto me seguirá hasta donde lo encontraré. Incluso en la oscuridad de la tierra lo encontraré. Yo, Thoth, Señor de la sabiduría, lo encontraré. Lo sostendré y habitaré con él, siempre. Construí la gran pirámide, siguiendo el modelo de la pirámide de la fuerza terrestre, ardiendo eternamente para que también permanezca a través de los siglos. En ella construí mis conocimientos de magia-ciencia, para poder estar aquí cuando vuelvan nuevamente de Amenti. Yo, mientras duermo en los salones de Amenti, mi alma vaga libremente, mora entre los hombres de esta u otra forma. Emisario en la tierra, yo soy el morador. Cumplo sus órdenes para que los hombres puedan ser elevados. Ahora regreso a los salones de Amenti,
dejando detrás de mí algo de mi sabiduría. Preservaos y guardad el mando del morador. Levanta siempre tus ojos hacia la luz. Seguramente con el tiempo serás uno con el Maestro. Seguramente por derecho serás uno con el Maestro. Seguramente por derecho, pero son ya uno con el todo. Ahora me aparto de vosotros. Conoce mis mandamientos, guárdalos y sélos, y estaré con vosotros, ayudándolos y guiándolos hacia la luz. Ahora ante mí se abre el portal, bajo en la oscuridad de la noche. Maurice Doreal fue el nombre adoptado por Claude Dawkins como jefe de la Hermandad del Templo Blanco, una hermandad oculta con sede en Sedalia, Colorado. El escritor nació en Sulphur Springs, Oklahoma. Desde muy joven se enamoró de Tarzán y pronto amplió su interés por la literatura fantástica y la ciencia ficción en general. Desde niño, su biblioteca contaba con miles de títulos sobre el tema, y posteriormente su curiosidad se extendió también hacia los temas del ocultismo. Afirmó haber pasado 8 años en el Tíbet, después de servir a su país en la Primera Guerra Mundial, y también afirmó haber visitado el centro oculto del Monte Shasta, en el norte de California. Doreal fundó la Hermandad del Templo Blanco en 1930 y dedicó gran parte de su vida a recopilar lecciones para la hermandad y una serie de escritos llamados La Biblioteca del Pequeño Templo, que abarcaban una variedad de temas relacionados con lo oculto, la Atlántida y los ovnis. Su conocimiento provino, según afirmó, de su contacto con la Gran Logia Blanca de Maestros, una logia masónica de la cual se tiene poca información, y esta logia fue formada por aquellos quienes, más allá de la experiencia terrenal, buscan guiar a la humanidad en la evolución. Este es un hecho muy sorprendente, que dio a Maurice Doreal la elaboración de numerosos escritos que contienen historias de ovnis y extraterrestres, y que solo más tarde, en la década de 1960, parecían haber formado parte de algunas películas e historias de ciencia ficción, como si de su mente hubiera nacido la mayor parte de lo que sabemos, y no solo eso, ya que también sentó las bases para una de las teorías más famosas sobre extraterrestres. Estaba convencido de la existencia de los reptilianos. Afirmó que intentaban fusionarse con los humanos y que ya estaban operando bajo tierra, lejos de miradas indiscretas. Doreal inició las obras de la nueva sede de la Hermandad en Sedalia en 1946, en el apogeo de los temores de la guerra atómica. El lugar elegido, un valle protegido por paredes montañosas de 1500 pies de altura, debió haber sido un lugar seguro en caso de un bombardeo. 2 años más tarde, predijo que la batalla bíblica del Armagedón pronto comenzaría y los residentes almacenaron suministros para los tiempos que venían. El hombre murió en 1963. La hermandad sigue existiendo hoy y respetan los escritos de Doreal como literatura autoritaria. Thoth, como testigo de la realidad vivida por el pueblo egipcio, a menudo se le representaba como secretario y visir de Ra, dios del sol, y en el inframundo llamado Duat, fue el ayudante de Osiris, cuando surgió la necesidad de juzgar las almas de los muertos durante la psicostasis, o el ritual en el que las deidades asignaban un juicio y en consecuencia un destino al alma del difunto. Esta práctica llega originalmente a través de los escritos en el texto de El Libro de la Salida de Día, mejor conocido como el Libro de los Muertos. Libro es el término que más se acerca a indicar la colección completa de textos que se compone de fórmulas mágicas religiosas que contienen una cantidad considerable de material y fue compuesta por varios sacerdotes egipcios a lo largo de un milenio. En una edición de 2008, el texto que nos ha llegado alcanza las 700 páginas. Se suponía que las prácticas mágicas contenidas servían al difunto como protección y ayuda en su viaje hacia el mundo de los muertos, que se consideraba plagado de trampas y dificultades para alcanzar la inmortalidad. La representación jeroglífica de la Duat, una estrella a menudo inscrita en un círculo, nos lleva a plantear la hipótesis de que en un principio el inframundo se consideraba estar situado en el cielo, y solo con una codificación del mito de Osiris, llamado Señor de la Duat, el inframundo se convirtió en un lugar en la tierra.
Los egipcios creían que el alma estaba formada por varias partes, incluido el Ka, que permanecía con el difunto después de su muerte, y el Ba, que podía tener acceso a la Duat. El Ba está representado como una cabeza humana azul, o como un pájaro, la cigüeña negra con rostro humano. Su propósito era permitir que el difunto se moviera a cualquier lugar y asumiera cualquier forma que deseara. La representación más famosa de la psicostasis se puede admirar en la tumba del noble Hunefer, superintendente de los estados catalizadores del culto funerario de Seti I. En la parte superior de las obras presentes en las paredes de la tumba, el difunto Hunefer suplica a 42 jueces, 7 de los cuales llevan el Ankh, símbolo de la vida. En la parte inferior de los jeroglíficos, Hunefer es conducido de la mano de Anubis, dios del embalsamamiento, hacia un equilibrio en el Salón de los Dos Mat, o Salón de las Dos Verdades. En una especie de segundo cuadro del episodio, se puede ver a Anubis colocando el corazón del difunto en un plato de enorme escala, representado a su vez por el jeroglífico correspondiente, un jarrón. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, en el segundo plato, está la pluma o el mat, símbolo del equilibrio, del orden, de la armonía, la verdad, ley y norma, moralidad y justicia. Mat, enviada al mundo por su padre, el dios Sol, Ra, a menudo era personificada como una diosa antropomórfica, con una pluma en la cabeza. Era la diosa de la disposición natural de las constelaciones, las estaciones, la justicia humana y divina, así como propagadora del orden cósmico contra el caos. El dios de la sabiduría, Tot, toma nota del resultado del pesaje. Si en realidad el corazón, como depósito de todas las acciones, buenas o malas, realizadas durante la vida, equilibra la pluma, entonces el difunto será declarado Ma-Keru, o justificado, y admitido en el reino de los muertos. De lo contrario, el corazón del difunto habría sido alimento para Amit, o la que se traga al difunto, representado por un monstruo al pie de la balanza, representado en forma polimórfica por los animales más peligrosos de Egipto, el cocodrilo, el león y el hipopótamo. El penúltimo cuadro muestra a Horus presentando a Hunefer, listo para ser aceptado en el reino de los muertos por Osiris, quien está entronizado en el extremo derecho del cuadro, bajo un palio y colocado sobre una especie de balsa. Debajo de la balsa hay muchas líneas onduladas, representando el agua o el océano de aguas primordiales, la monja de la que emerge el montículo primordial y que personifica la isla de las llamas, donde a su vez surgirá el loto egipcio. Del loto egipcio, emblema del renacimiento por su característica de cerrar su corola al hundirla en el agua por la tarde y resurgiendo al amanecer, abriéndola y dirigiéndola hacia la luz del sol. A su vez, nacen los 4 hijos de Horus: Duamutef, con cabeza de chacal; Hapi, con cabeza de mono; Imset, con cabeza humana; y Kebeshunef, con cabeza de halcón, los protectores de los órganos extraídos del difunto y contenidos en los vasos canopos. La presencia de un conjunto de escalas relacionadas con el concepto de evaluación de la verdad justificaría el hecho de que este mismo símbolo fuera elegido todavía hoy para indicar la imparcialidad de la justicia. Durante la última mitad del siglo V a.C., el faraón Psamético III fue derrotado en batalla por el rey Cambises II de Persia. Cambises II fue coronado faraón con el nombre real de Mesutre, iniciando así la primera dominación persa de Egipto. Así, junto con la isla de Chipre y las tierras de Fenicia, Egipto pasó a formar la sexta satrapía o provincia del imperio persa, llamada Aqueménida. Durante el siglo de dominación persa, Egipto fue catapultado a una nueva realidad, que ya no lo posicionaba como centro de poder e independiente, sino como una provincia de vasta extensión geográfica y militarmente poderosa. Sin embargo, persistió la figura del faraón, encarnado esta vez por los emperadores persas. Ya no residían a lo largo del Nilo, ni en la capital, Memphis, sino en las ciudades persas de Babilonia, Pasargadae, Ecbatana, Susa y Persépolis. En este largo período,
La sociedad cambió al permitirse e incorporar la cultura aqueménida. Sin embargo, la religión permaneció anclada a los antiguos credos, y así también se conservó la figura del dios Tot. La dominación persa terminó con la llegada de una figura que unirá para siempre su fama a la de Egipto: Alejandro el Grande. Su breve estancia en las tierras del Nilo traería una serie de transformaciones al país, no menos importante la afirmación de la dinastía faraónica tolemaica, de origen macedonio, que se instaló en la ciudad de Alejandría, fundada por el propio conquistador. Puso a Egipto en una realidad compleja. Junto al modelo faraónico se tomó el helenismo, que transformaría Alejandría en uno de los principales centros culturales del Mediterráneo. Los griegos quedaron atónitos ante una civilización tan compleja, que demostraba su nivel de desarrollo a través del arte, arquitectura y conocimiento. Así nació en los pensadores griegos una fascinación que con el tiempo llevó a la asimilación de algunas culturas y en particular los aspectos religiosos. Así, Tot se convirtió en Hermes, también llamado Hermes Trimegisto. Para los griegos, Hermes era hijo de Zeus y de la Pléyade Maia. Era considerado el mensajero divino, además de ocupar los cargos de dios del comercio, viajes, fronteras, ladrones, elocuencia y disciplinas atléticas. Y al igual que su homólogo egipcio, también actúa como psicopompo, o el que escolta las almas de los difuntos a Hades. La iconografía clásica de Hermes difiere evidentemente de la de Tot. Fue representado con la apariencia de un joven apuesto, que portaba una bolsa, calzando sandalias aladas y sombrero, y portando el bastón mensajero llamado caduceo, mientras que sus símbolos eran el gallo y la tortuga. Tanto Hermes como Tot están al servicio de una divinidad superior. Hermes es el mensajero de Zeus. Tot es el escriba de Ra y Osiris. Hermes es el dios del habla, y Tot es el dios del habla. Ambos son psicopompos, compañeros de las almas de los difuntos al inframundo, los dioses de la escritura y la magia. Tras este proceso de asimilación entre las divinidades griegas y egipcias, que tuvo lugar en la atmósfera sincretista del Imperio Romano, Hermes Trimegisto se convirtió en el dios que reveló la verdad y medió entre los hombres y los dioses. Hermes Trimegisto significa literalmente Hermes, el 3 veces grande, probablemente debido a la costumbre egipcia de iterar el adjetivo grande antes del nombre de las deidades. Por lo tanto, a Hermes se le llamó Trimegisto, el 3 veces grande. A Hermes Trimegisto se le atribuyeron un conjunto de escritos iniciáticos y filosóficos, recopilados también en la época bizantina, en el Corpus Hermeticum, parte de los cuales también se encontraron entre los códigos de Nag Hammadi, que llevan el nombre de la ciudad en la que fueron encontrados. Los escritos contenidos en forma de códigos, en su mayoría son escritos gnósticos cristianos, pero también incluyen 3 obras pertenecientes al Corpus Hermeticum y un pasaje de la República de Platón. Los estudiosos creen que estos códigos pertenecen a la biblioteca del monasterio cenobita y que los monjes los habían escondido para salvarlos de la destrucción. Después, en 367, el obispo Atanasio de Alejandría había enviado una carta a todas las iglesias de Egipto con la orden de considerar solo los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos, mientras que todos los demás estaban prohibidos porque eran heréticos. Colectivamente, la literatura hermética es una categoría de papiros que contienen hechizos y procedimientos de iniciación. En el diálogo de Asclepios, que forma parte del Corpus Hermeticum, se describe el arte del telestique, es decir, recordar o encarcelar ángeles o demonios dentro de estatuas con la ayuda de hierbas, gemas y perfumes. También se describe el método para hacer hablar y profetizar a estas figuras. En otros papiros existen fórmulas para construir artefactos y animarlos. Además, los textos herméticos suelen dividirse en 2 categorías: filosóficos y técnicos. El texto del Corpus Hermeticum termina con el lamento de Asclepio, que denuncia el abandono de la religión egipcia,
porque su significado espiritual se ha perdido y dice lo siguiente. ¿No sabes, Asclepio, que Egipto es una imagen del cielo? O, para hablar más exactamente, en Egipto todas las operaciones de las potencias que gobiernan y obran en el cielo han sido transferidas a la tierra. Es más, debería decirse más bien que todo el cosmos habita en esta, nuestra tierra, como en su santuario. Y sin embargo, dado que conviene que los sabios tengan conocimiento de los acontecimientos antes de que sucedan, no os dejéis ignorar esto. Llegará un tiempo en que se verá que en vano los egipcios han honrado a la deidad con piedad sincera y servicio asiduo, y todo nuestro santo culto resultará inútil e ineficaz. Porque los dioses volverán de la tierra al cielo. Egipto será abandonado, y la tierra que una vez fue el hogar de la religión quedará desolada, privada de la presencia de sus deidades. Oh, Egipto, Egipto, de tu religión nada quedará más que un relato vacío que tus propios hijos en el futuro no creerán. No quedarán nada más que palabras grabadas, y solo las piedras hablarán de tu piedad. Y en aquel día los hombres se cansarán de la vida y dejarán de pensar que el universo es digno de reverente asombro y adoración. Y así la religión, la mayor de todas las bendiciones, porque no hay nada, ni ha habido, ni habrá, que pueda considerarse una bendición mayor, estará amenazada de destrucción. Los hombres la considerarán una carga y llegarán a despreciarla. Ya no amarán más este mundo que nos rodea, esta obra incomparable de Dios, esta gloriosa estructura que Él ha construido, esta suma de bien compuesta de cosas de muy diversas formas, este instrumento por el cual la voluntad de Dios opera en lo que ha hecho, favoreciendo de mala gana el bienestar del hombre, esta combinación y acumulación de todas las cosas múltiples que puede provocar la veneración, la alabanza y el amor del espectador. Se preferirá la oscuridad sobre la luz, y se considerará que la muerte es más provechosa que la vida. Nadie levantará los ojos al cielo. Los piadosos serán considerados locos, y los impíos sabios. El loco será tomado por valiente, y el malvado será tomado por bueno. En cuanto al alma y la creencia de que es inmortal por naturaleza, o esperen alcanzar la inmortalidad, como os he enseñado, de todo esto se burlarán, e incluso se convencerán a sí mismos de que es falso. Ninguna palabra de reverencia o piedad, ninguna expresión digna del cielo y de los dioses del cielo será escuchada o creída. Y así los dioses se apartarán de la humanidad, algo muy doloroso, y solo quedarán ángeles malos, que se mezclarán con los hombres y empujarán a los pobres desgraciados por la fuerza a todo tipo de crímenes imprudentes, en guerras, robos, fraudes y todas las cosas hostiles a la naturaleza del alma. Entonces la tierra ya no permanecerá quieta, y el mar no soportará naves. El cielo no sustentará a las estrellas en sus órbitas, ni las estrellas seguirán su curso constante en el cielo. Todas las voces de los dioses serán silenciadas y mudas. Los frutos de la tierra se pudrirán, el suelo se volverá estéril, y el mismo aire enfermará en un sombrío estancamiento. De esta manera llegará la vejez al mundo. La religión ya no existirá. Todas las cosas estarán desordenadas y torcidas. Todo lo bueno desaparecerá. Pero cuando todo esto haya sucedido, Asclepio, y el Maestro y Padre, Dios, el primero antes que todos, el creador de ese Dios que nació por primera vez, verá lo que ha sucedido, y detendrá el desorden por la acción contraria a su voluntad, que es el bien. Él llamará al camino correcto a los que se han descarriado. Él limpiará el mundo del mal, lavándolo con agua, inundaciones, quemándolo con el fuego más feroz, o nuevamente expulsándolo por la guerra y la pestilencia. Y así devolverá su mundo a su aspecto anterior, para que el cosmos una vez más sea considerado digno de adoración y admirable reverencia. Y Dios, el hacedor y restaurador del poderoso tejido, será adorado por los hombres de aquel día, con incesantes himnos de alabanza y bendición.
Tal es el nuevo nacimiento del cosmos. Es volver a hacer todas las cosas buenas, una restauración santa e impresionante de toda la naturaleza, y se realiza en el transcurso del tiempo por la voluntad eterna de Dios. Porque la voluntad de Dios no tiene principio, siempre es el mismo, y como es ahora, así siempre ha sido, sin principio, porque es propio del ser de Dios proponerse el bien. Los escritos herméticos siguieron una valiosa fuente de conocimiento, incluso durante el periodo de dominio romano en el Mediterráneo. Sin embargo, tras la llegada del cristianismo y su conversión a la religión estatal, deseada por el emperador Constantino, el código hermético fue prohibido por representar una obra que contiene ideas religiosas de origen pagano. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, hubo casi 1000 años en los que en Europa Occidental aparentemente se perdieron las huellas del código. Mientras que en Constantinopla y en Medio Oriente todavía se investigaban estos escritos sagrados que los filósofos también llamaron el libro de Thoth. Fue solo durante el siglo XV cuando los eruditos y filósofos en Italia entraron en contacto con obras antiguas de Constantinopla que acababan de caer en manos de los otomanos, que por primera vez se despertó el interés por la cultura antigua. Así comenzó el Renacimiento. En 1453, durante un viaje a Macedonia vía Constantinopla, el monje italiano Leonardo da Pistoia descubrió 14 libros originales pertenecientes a Miguel Psellos, de una obra que data del siglo XI, escrita en griego por Hermes Trismegisto y titulado Hermética, y más tarde conocido como Corpus Hermeticum. Al regresar a Florencia, el monje Leonardo entregó el Corpus Hermeticum a Cosimo de Medici, quien a más tardar en 1463 encargó a Marsilio Ficino traducirlo del griego al latín. El Corpus Hermeticum representó posteriormente la fuente de inspiración del Renacimiento y el pensamiento hermético y neoplatónico. Pero el camino de estos escritos hasta llegar a nosotros fue arduo. En efecto, el trabajo del Corpus Hermeticum a su vez parecería derivar de la hermética, una colección de obras que contienen traducciones de una multitud de textos latinos y de Oriente Medio, que pueden variar ampliamente en contenido y alcance, aunque suelen dividirse en dos categorías principales: la técnica hermética y la religiosa filosófica. La categoría técnica de hermética incluye una amplia variedad de tratados sobre astrología, medicina o farmacología, alquimia y magia. Los más antiguos fueron escritos en griego y pueden datar de los siglos II o III AC. Muchos de los escritos pertenecientes a esta categoría fueron traducidos posteriormente al árabe y al latín, a menudo ampliamente revisados y ampliados a lo largo de los siglos. Otros fueron escritos originalmente en árabe, y en algunos casos se ha perdido la primera copia original. Los escritos también fueron ampliamente copiados durante la Edad Media. De estos escritos de la hermética, las tablas esmeraldas son las más conocidas. El texto que se hizo popular entre los ocultistas y esotéricos de los siglos XIX y XX dio lugar a la expresión «así como es arriba, es abajo». Aquí también se identifica al autor como Hermes Trismegisto, y como la mayoría de las obras que se le atribuyen, es muy difícil fecharlo con precisión. La fuente más antigua conocida del texto de las tablas esmeralda es El secreto de la creación y el arte de la naturaleza, también conocido como El libro de las causas, una enciclopedia sobre filosofía natural, atribuida falsamente a Apolonio de Tiana. Este libro fue compilado en árabe a finales del siglo VIII y principios del IX, pero lo más probable es que se basara en fuentes griegas o siríacas, mucho más antiguas. Las tablas esmeralda también fueron traducidas al latín en el siglo XII por Hugo de Santalla, como parte de su traducción del libro de las causas, y nuevamente retraducido al latín e insertado en la traducción del siglo XIII del Secretum Secretorum, derivado también de una antigua obra árabe.
Sin embargo, la traducción al latín de las tablas Esmeralda, que formó la base principal de todas las versiones posteriores, originalmente era parte de una colección anónima de comentarios alquímicos, que también fue llamado Liber Hermetis de Alquemia. En el marco narrativo del Libro de las Causas, Valinus, o Apolonio de Tiana, cuenta a sus lectores que descubrió el texto en una bóveda bajo una estatua de Hermes, en Tiana, y que dentro de la bóveda encontró un viejo cadáver colocado sobre un trono dorado, sosteniendo las tablas Esmeralda en sus manos. Parte del texto del Libro de las Causas, traducido de los árabes, dice: «Sin duda es cierto, la parte superior es desde abajo y la parte inferior es desde arriba. Obró milagros de uno en uno, como todas las cosas eran de un solo orden, una por una. Su padre es el sol, su madre es la luna. El viento lo llevó en su vientre, la tierra lo alimentó. Abu Talismán, tesorero de maravillas, lleno de poderes. El fuego se ha convertido en tierra, separa la tierra de arriba y abajo. Como tiene la luz de las luces, las tinieblas escapan de él. Poder de poderes. Él va más allá de todo lo que es amable. Él entra en todo lo que es curso. Sobre la formación del mundo en general se formó la obra. Este es mi honor, y por esta razón he llamado a Hermes el triángulo de la sabiduría». Las tablas Esmeralda, traducidas al latín por Hugo Santalla, afirman: «Es cierto sin falsedad, cierto y muy cierto, que lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para realizar el milagro de lo único. Y como todas las cosas son y vienen de uno, a través de la meditación de uno, así todas las cosas nacen de esta única cosa por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza, el padre de todos, el fin de todo el mundo está aquí. Su fuerza o poder es total si se convierte en tierra. Separaréis la tierra del fuego, lo fino de lo grueso, con gentileza y gran ingenuidad. Asciende de la tierra al cielo, y nuevamente desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio tendréis la gloria del mundo entero, y por este medio las tinieblas huirán de vosotros. Esta es la fuerte fortaleza de toda fuerza, porque vencerá todo lo sutil, penetrando todo lo sólido. Así fue creado el mundo. De esto surgirán maravillosas adaptaciones, cuyo método se describe aquí. Por eso me han llamado Hermes Trimegisto, teniendo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Completo es lo que dije sobre el funcionamiento del Sol. Sin embargo, en los siglos venideros, generados por el conocimiento del código hermético, la leyenda se creó en círculos esotéricos, en relación con una serie de libros mucho más antiguos, que preservarían en sus páginas todo el conocimiento del mundo. Habrían sido escritos por el propio dios Tot. El libro de Tot, 42 volúmenes que habrían sido escritos y dejados en la tierra por el dios egipcio, y en el que se encontrarían los misterios de las predicciones de acontecimientos del cielo. Estos libros proféticos supuestamente están escondidos en bibliotecas egipcias secretas y ahora están desaparecidos. Los egipcios conservaban muchos textos sobre una amplia gama de temas en las casas de la vida, las bibliotecas contenidas dentro de los complejos del templo. Dado que Tot era un código de conocimiento, se creía que muchos de estos textos eran obra suya. Un famoso historiador egipcio incluso afirmó que Tot escribió alrededor de 36.525 libros durante su vida. El padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, parte del grupo homónimo de los antiguos teólogos y escritores cristianos que sentaron las bases intelectuales y doctrinales del cristianismo desde principios del siglo VIII DC, en el sexto libro de su obra, Stromata, menciona estos 42 libros usados por los custodios de los templos egipcios y que, según él, contendrían toda la filosofía egipcia,
Todos estos libros, según Clemente, fueron escritos por Hermes. Sin embargo, mirando la traducción del idioma egipcio y los conceptos hasta el idioma y los conceptos griegos, parecería que parte de la autenticidad egipcia se perdió. La imaginería del mítico Libro de Tot también es parte de un cuento del antiguo Egipto del período tolemaico, conocido como Sedne-Kamuas y Neneferpakat, o Sedne I. El libro escrito por Tot contendría 2 hechizos, uno de los cuales permite al lector comprender el lenguaje de los animales y uno que permite al lector percibir a los dioses mismos. Según la historia, el libro estaba originalmente escondido en el fondo del Nilo, cerca de Coptos, donde fue encontrado encerrado dentro de una serie de cajas, custodiado por serpientes. El príncipe egipcio Neferkapta luchó contra las serpientes y recuperó el libro, pero como castigo por robarlo, los dioses mataron a su esposa, Awere, y a su hijo, Merab. Neferkapta se suicidó y fue enterrado junto con el libro. Generaciones después, el protagonista de la historia, Sedne-Kamuas, un personaje basado en el histórico príncipe Khaemwaset, el cuarto hijo de Ramsés I, robó el libro de la tumba de Neferkapat, a pesar de la oposición del fantasma de Neferkapat. Sedne conoce entonces a una hermosa mujer que lo seduce para que mate a sus propios hijos y humillándose ante el faraón. Más tarde el príncipe descubre que este episodio fue una ilusión creada por el espíritu Neferkapat y temiendo mayores represalias, devolvió el libro a la tumba. A petición del espíritu errante, Sedne también encontró los cuerpos de la esposa y el hijo de Neferkapta, y enterrándolos juntos con el cuerpo del difunto príncipe, selló el sepulcro para siempre. Esta antigua historia reflejaría la creencia egipcia de que el conocimiento de los dioses no está destinado a seres humanos. Los misterios son inmensos como los secretos del cielo, y solo el tiempo puede seguir siendo su guardián. Sin embargo, estos antiguos ancestros nuestros probablemente sabían mucho más de lo que hoy podemos imaginar. Un ejemplo son las pirámides de Giza, la demostración efectiva de que antepasados ya conocían pi, hecho comprobado a través de la escritura matemática del papiro de Rhind alrededor del 1700 AC, o las lámparas de Ndera, bajorrelieves que se perdieron parcialmente en los años 70, y en el que extraños dispositivos que se asemejan a antiguas lámparas incandescentes o se representaban armas muy poderosas. Quizás también se relacionaban con un artefacto de otra zona, también robado en 2003 durante la invasión de Irak. La batería de Bagdad procedente de Persia data del 247 AC al 224 DC, un antiguo jarrón en el que se colocaba una batería rudimentaria y se sellaba con lo que hoy llamamos asfalto, un compuesto de betún y arena. Pilas que alguna vez, ¿por qué no?, bien podrían haber sido explotadas para el estudio de la transmutación de metales básicos de bajo costo, como el plomo, en oro, o también como generadores de electricidad de bajo voltaje para la extracción de oxígeno e hidrógeno del agua. Ese es el proceso que desde el siglo XIX hemos llamado electrólisis. Pero si estos ancestros construyeron cosas como esta conociendo sus efectos, ¿cuánto de su conocimiento pudo haber sido robado? Al fin y al cabo, la religión es solo uno de los muchos matices de los que probablemente hemos extraído conocimiento, y solo un pequeño fragmento del conocimiento que poseían los Neteru, dioses extraterrestres.